El olor era insoportable, una mezcla agria de estiércol, lodo y algo que no podía identificar, pero que se pegaba a la piel como una segunda capa. Intenté levantarme, pero mis rodillas se hundieron aún más en el suelo resbaladizo. Escuché la carcajada de mi suegro, Henry, resonando detrás de mí. Parecía satisfecho, como si mi humillación fuera un espectáculo hecho a su medida para su deleite. «No eres más que una inútil, Emily», gritó con una voz cargada de desprecio. «Estás exactamente donde deberías estar, en el lodo, en la basura. Eso es lo que eres, después de todo». Sus palabras quemaron más que el frío de la suciedad en mi ropa. Lo miré, pero no dije nada. Tenía la garganta apretada, y las lágrimas, que insistían en brotar, no podían ser vistas por él. Sabía que si lloraba allí, él ganaría. Henry continuó mirándome con esa sonrisa maliciosa en el rostro, como si acabara de ganar una batalla. Era así, lo controlaba todo y a todos. Desde el día en que Michael me trajo a esta granja, Henry dejó claro que no era bienvenida. En su mente, yo no era más que una mujer sin valor, una oportunista que había atrapado a su hijo para aprovecharse del nombre de la familia. Respiré hondo y con esfuerzo me levanté. El peso del lodo parecía el peso de todo lo que había soportado en los últimos años, las palabras hirientes, las miradas de desprecio, las constantes insinuaciones de que no era lo suficientemente buena. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. No era rabia, era determinación. Entré en la casa sin mirar atrás, aún escuchando los ecos de la risa de Henry. Subí directamente al baño, lavé la suciedad de mi cuerpo y dejé que el agua caliente cayera sobre mi piel como si pudiera limpiar algo más que el lodo. Pero, en el fondo, sabía que eso no era suficiente. El agua no se llevaría la humillación, ni devolvería la dignidad que él intentó robarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente estaba inquieta. La ausencia de Michael lo hacía todo más difícil. Llevaba semanas fuera, trabajando en un proyecto de construcción en otra ciudad, tratando de reunir dinero para pagar las deudas de la granja. Confiaba en que yo podría encargarme de todo aquí, pero no sabía hasta qué punto estaba enfrentando las cosas sola. Cuando finalmente me dormí, no fue el sueño lo que me trajo alivio. Fue un sueño extraño, casi premonitorio. En él estaba rodeada nuevamente por el lodo, pero esta vez había algo brillando en él. Algo escondido, esperando ser descubierto. Me desperté con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Algo tenía que cambiar. Y sabía que no podía esperar a que Michael regresara para que eso sucediera. Henry podía pensar que me había puesto en mi lugar, pero no sabía que el lodo donde me había arrojado sería el suelo sobre el que construiría mi fuerza. Esa mañana, mientras ponía la casa en orden, mis ojos se posaron en la puerta de la oficina de Henry. Ese lugar era sagrado para él, el centro de todos sus negocios. Y en ese instante, algo dentro de mí me empujó hacia ella. Aún no sabía lo que encontraría allí, pero sentí que, de alguna manera, ese era el primer paso para transformar el odio y la humillación en algo mucho más grande. La puerta rechinó levemente cuando la empujé. La oficina de Henry era un espacio que exudaba control y ego. Las paredes estaban cubiertas de certificados enmarcados y fotos de eventos comunitarios, como si necesitara recordarse a sí mismo, y a los demás su importancia. Todo estaba impecablemente organizado, lo que era curioso viniendo de alguien que toleraba tanto caos en la granja. Recorrí con la vista las estanterías abarrotadas de libros que dudaba que él hubiera leído. Henry no era un hombre de palabras escritas. Prefería imponer sus ideas a gritos o por la fuerza. En el escritorio, un conjunto de carpetas y papeles estaba apilado con una precisión casi militar. Mi mirada se fijó en un cajón cerrado con llave en la esquina inferior izquierda. La llave. Sabía que había visto algo similar antes, una pequeña pieza metálica que él guardaba en el bolsillo de su chaleco. La noche anterior, mientras lavaba su ropa, la llave cayó al suelo del baño. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que la había perdido,
Y yo, sin pensarlo, la guardé en el bolsillo de mi delantal. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la llave en la cerradura. El cajón se deslizó lentamente, revelando una caja fuerte, más pequeña escondida dentro. Mi primera reacción fue dudar. Invadir el espacio de alguien siempre me había parecido mal, pero necesitaba saber qué guardaba Henry con tanto celo. Siempre se jactaba de no tener nada que esconder, pero su comportamiento autoritario decía lo contrario. Con una combinación obvia, su fecha de cumpleaños, como sospechaba, la caja fuerte se abrió. Mi corazón dio un vuelco al ver lo que había dentro. Papeles, muchos de ellos organizados en carpetas con etiquetas mecanografiadas. Tomé la primera carpeta y mi estómago se revolvió cuando comencé a hojear los documentos. Había extractos bancarios y registros de transacciones que claramente no eran legítimos. Henry estaba desviando dinero de subsidios gubernamentales, lavando fondos a través de cuentas de terceros y evadiendo impuestos durante años. Cada papel que tocaba era una pieza más en el rompecabezas de corrupción que él escondía. Por un momento me sentí mal. No porque quisiera protegerlo, sino porque me di cuenta de cuán profundamente había mentido a todos. A la familia, a la comunidad, a sí mismo. El hombre que había arrojado mis esperanzas al lodo tenía una moral tan sucia como el corral donde me había humillado. Seguí investigando, tomando fotos de los papeles con el celular que Michael me había dado. Antes de viajar, Henry podía ser astuto, pero subestimaba mi capacidad de usar la tecnología en su contra. Después de registrar todo, volví a organizar los papeles en su lugar y cerré la caja fuerte. Mientras salía de la oficina, mi mente bullía de posibilidades. Sabía que tenía que ser cautelosa. Si Henry descubría que conocía sus secretos, podría intentar destruirme de verdad. Pero por primera vez tenía algo que él no podía controlar: poder sobre él. Esa noche fue larga. Revisé las fotos de los documentos repetidamente, tratando de elaborar una estrategia. Lo primero que se me ocurrió fue cómo eso podía acabar con él, no solo en la familia, sino en la comunidad. Henry, el hombre que se enorgullecía de ser el ejemplo de integridad, sería expuesto como un fraude. La ira que sentí en el chiquero volvió, pero esta vez vino acompañada de algo más fuerte: determinación. Él pensaba que me había puesto en mi lugar, pero no tenía idea de que, al hacerlo, me dio el combustible para luchar. Ahora, el lodo no era solo un símbolo de humillación, era el comienzo de algo más grande. La oficina de Henry se convirtió en mi secreto, y esos papeles en mi arma. Sabía que necesitaría ser paciente, elegir el momento adecuado. Pero algo en mí ya había cambiado. Ya no era la mujer a la que él podía pisotear sin consecuencias. Al acostarme esa noche, los documentos no salían de mi mente. Solo podía pensar en una cosa: cómo transformar el peso de ese conocimiento en justicia y en libertad. Los días que siguieron fueron una danza silenciosa de preparación. Fingía ignorancia en presencia de Henry, pero cada uno de mis movimientos estaba calculado. Con cada sonrisa que él me daba, falsa como todo en él, pensaba en la caja, fuerte y en lo que contenía. Era como llevar una bomba en el bolsillo, esperando el momento adecuado para detonarla. Mi primera tarea fue organizar las evidencias. En las horas en que Henry estaba fuera de la casa, ocupado en sus reuniones o revisando la granja, revisaba las fotos que había tomado de los documentos. Cada transacción sospechosa, cada firma, cada discrepancia era anotada. Pasé noches enteras investigando términos legales y financieros que no entendía del todo, pero que ahora eran cruciales. Descubrí que gran parte del dinero desviado provenía de subsidios gubernamentales destinados a la preservación ambiental de la granja. Una ironía pura. El chiquero sucio, donde me humilló, se suponía que era un ejemplo de prácticas sostenibles. Eso me dio una idea. Si Henry estaba usando al gobierno para llenarse los bolsillos, ¿por qué no exponer su verdadera negligencia? A la mañana siguiente, antes del amanecer, tomé mi celular y fui al chiquero. Las condiciones eran aún peores de lo que recordaba.
El lodo espeso parecía haberse multiplicado y los cerdos estaban visiblemente agitados. La cerca estaba parcialmente rota y había escombros esparcidos por el suelo. Grabé cada detalle, documentando el estado de lo que se suponía que era una instalación modelo. ¿Qué dirían las autoridades ambientales de esto, Henry? Murmuré para mí misma, mientras ajustaba el ángulo del celular. Mi siguiente movimiento fue estratégico. Llamé a un número que encontré en una búsqueda en línea. El Departamento Local de Inspección Agrícola. Hice la denuncia de forma anónima, describiendo las condiciones de la granja y sugiriendo que los subsidios se estaban usando de forma indebida. Sabía que eso llamaría la atención, pero era solo el comienzo. Mientras esperaba la respuesta de las autoridades, seguí armando mi dossier. No quería solo exponer a Henry, quería asegurarme de que no pudiera escapar de las consecuencias. Empecé a guardar copias de los documentos en diferentes lugares de la casa, escondiéndolas en sitios donde él nunca buscaría. También envié algunas a un correo electrónico que creé especialmente para eso, asegurándome de que tendría acceso en caso de que algo sucediera. Henry parecía ajeno a lo que estaba haciendo. Seguía con sus groserías habituales, criticando cada pequeña cosa que hacía. Pero ahora, cada palabra suya pesaba menos, porque sabía que estaba ganando. Tenía un arma, y él no tenía idea. Un día, mientras limpiaba la cocina, él entró con una taza de café en la mano. ¿Vas a pasar el resto de tu vida aquí, Emily? ¿O vas a hacer algo útil? Preguntó con ese tono de desprecio que parecía ser su marca registrada. Lo miré, sujetando el trapo de cocina en mis manos. Por un instante, casi tuve ganas de responderle, de gritarle todo lo que sabía, pero me tragué las palabras y sonreí. Estoy cuidando lo que es mío, Henry. No te preocupes. Él me lanzó una mirada desconfiada, pero no dijo nada más. Salió de la cocina, murmurando algo sobre lo innecesaria que era. No tenía idea de que, pronto, todo lo que él pensaba poseer estaría a punto de derrumbarse. La espera era difícil, pero cada momento me hacía sentir más segura de lo que tenía que hacer. No solo estaba vengándome, estaba tratando de corregir algo mucho más grande. Henry no era solo un tirano en casa, era un mentiroso que se beneficiaba del trabajo ajeno mientras se hacía pasar por el héroe de la comunidad. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones del chiquero, recibí una llamada. Era el departamento de inspección, confirmando que un equipo haría una visita sorpresa a la granja. Mi corazón se aceleró, una mezcla de nerviosismo y alivio. Todo empezaba a encajar. Sabía que el día de la inspección marcaría el inicio de la caída de Henry, pero también el comienzo de algo mucho más grande para mí. Ya no era solo una mujer intentando sobrevivir. Era alguien a punto de reclamar su lugar. La mañana comenzó tranquila, como cualquier otra en la granja. El sol aún no había salido completamente cuando escuché los pasos firmes de Henry en el porche. Estaba dando órdenes a los empleados, como siempre, con ese tono autoritario que me hacía rechinar los dientes. Pero hoy sería diferente. Sabía que el silencio que reinaba era la calma antes de la tormenta. Estaba en la cocina, cortando verduras, cuando escuché el inconfundible sonido de un motor. Miré por la ventana y vi un vehículo oficial detenerse en la entrada de la granja. Era una camioneta blanca con el logotipo del Departamento de Inspección Agrícola estampado en un costado. Mi corazón dio un salto y al mismo tiempo un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué diablos es esto? Escuché a Henry murmurar, «afuera». Los inspectores salieron del vehículo, 3 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa sencilla, pero con portapapeles y cámaras en las manos. Uno de ellos se acercó a Henry, que ya parecía irritado antes siquiera de saber el motivo de la visita. «Señor Whitmore, estamos aquí para una inspección de rutina en su propiedad», dijo el hombre con una calma que parecía provocar aún más el temperamento de Henry. «¿Inspección? ¿Qué inspección? Yo no autoricé nada de esto», exclamó Henry, cruzando los brazos. «No necesita autorización, señor.
Recibimos denuncias sobre irregularidades ambientales y estamos aquí para verificar. La expresión de Henry cambió. Fue sutil, pero vi claramente el nerviosismo atravesar su rostro antes de que lo reemplazara una máscara de indignación. Intentó argumentar, pero los inspectores ya estaban caminando hacia el chiquero y otras áreas de la granja. Los seguí, a distancia, manteniendo una expresión neutral mientras observaba cómo Henry se esforzaba por mantener el control. Los inspectores comenzaron por el chiquero, y no pasó mucho tiempo antes de que las cámaras comenzaran a registrar el estado deplorable del lugar. Sabía que la cerca rota, el lodo acumulado y la falta de higiene serían suficientes para generar un informe incriminatorio. Henry trató de justificarse. «Estamos en proceso de renovación», decía, pero su voz sonaba menos firme con cada frase. «Es difícil mantener todo en orden cuando falta mano de obra». Los inspectores solo anotaban y tomaban más fotos. No se dejaban convencer, y yo, por dentro, sentía una satisfacción que no podía mostrar. Cuando regresaron a la oficina de Henry, el ambiente se tornó aún más tenso. Uno de los inspectores pidió ver los registros financieros relacionados con los subsidios que la granja había recibido. Henry vaciló, y en ese momento supe que estaba a punto de estallar. «Esto es una invasión. No tienen derecho a entrar aquí y hurgar en mis cosas», gritó, pero su voz resonó sin efecto. «Sí tenemos derecho, señor», respondió la inspectora con calma, mostrando un documento oficial. Mientras Henry continuaba su espectáculo de indignación, permanecí lo suficientemente cerca como para observar. Comenzó a tropezar con sus propias palabras, intentando justificar documentos que no tenían sentido y omitiendo información importante. Finalmente, los inspectores se marcharon, dejando un aviso claro. La granja estaba bajo investigación oficial y Henry estaría obligado a presentar justificantes detallados o enfrentaría multas severas y posibles cargos criminales. Entró en la casa como una tormenta, tirando su sombrero al suelo y vociferando. «Esto es tu culpa, Emily», gritó señalándome con el dedo. «Desde que llegaste, esta familia comenzó a desmoronarse». Lo miré por un momento, sintiendo el peso de sus palabras, pero no retrocedí. Esta vez no me encogí. «¿Mi culpa?», pregunté con mi voz firme. «¿O será porque tu moral finalmente encontró el precio que siempre intentaste ocultar?». Se quedó en silencio, pero su rostro estaba rojo de ira. Era la primera vez que no tenía respuesta, y sabía que eso lo consumía. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso del momento, pero sabiendo que aún no había terminado. Eso era solo el comienzo de su caída, y mientras él intentaba desesperadamente mantener la fachada, yo ya estaba segura de que su mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. La noticia de la investigación en la granja se propagó rápidamente por la comunidad. La gente murmuraba en los pasillos del mercado y hacía preguntas que Henry no podía responder. Evitaba salir de casa, aislándose en su oficina, como un animal acorralado. Era extraño verlo así, tan diferente del hombre que me había humillado con tanta confianza. Una noche, después de que el silencio se apoderara de la casa, escuché pasos pesados en el pasillo. Yo estaba en la cocina, organizando algunas cosas para el día siguiente, cuando Henry entró. Parecía diferente. No había ira en sus ojos, solo algo que no pude identificar de inmediato. Cansancio. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz más baja de lo habitual. Detuve lo que estaba haciendo y me giré para mirarlo. No sabía si estaba lista para escuchar lo que tenía que decir, pero también sabía que no podía evitarlo. «Habla», respondí, manteniendo la calma. Él respiró hondo y arrastró una silla. Se sentó con un peso que parecía mayor que su propio cuerpo. Por un momento, solo miró sus manos, como si intentara encontrar las palabras correctas. «Me equivoqué», comenzó, con una honestidad que me tomó por sorpresa. «No solo contigo, sino con todos». Guardé silencio, esperando que continuara. «Desde el principio te vi como una amenaza. Pensé que habías venido a quitarme algo igual que
Hice una pausa, como si estuviera a punto de confesar algo que nunca había dicho antes. Igual que alguien más lo hizo hace años. Henry contó por primera vez sobre una mujer de su pasado, una mujer a la que amó, pero que lo traicionó de manera devastadora, robándole dinero y su confianza en cualquiera que intentara acercarse. Admitió que proyectó ese miedo y esa desconfianza en mí desde el inicio, sin darme nunca una oportunidad real de mostrar quién era. No digo esto para justificar lo que hice, dijo finalmente mirándome a los ojos, sino para que sepas que estaba equivocado. Por un momento no supe qué responder. Una parte de mí quería gritar, arrojarle en la cara todas las veces que me humilló y me hizo sentir que no valía nada. Pero otra parte, más profunda, reconocía la fragilidad de ese momento. Henry, comencé, eligiendo mis palabras, con cuidado. Lo que me hiciste fue cruel, y no me refiero solo al chiquero. Fueron años de desprecio, de palabras que lastimaron más de lo que imaginas. Él asintió, pareciendo más pequeño de lo que lo había visto nunca. Lo sé, dijo en voz baja, y no espero que me perdones, solo necesitaba decir que lo lamento. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesarlo todo. Lo que pedía no era sencillo, pero, de alguna manera, sabía que el perdón era más para mí que para él. Aferrarme a ese rencor era como cargar un peso que no era mío. Te perdono, Henry, dije finalmente. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito para seguir adelante. Él permaneció en silencio, pero algo en su expresión cambió. Había alivio allí, mezclado con arrepentimiento. Por primera vez me pareció humano y no solo un tirano. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, pensé en cómo habíamos llegado a ese punto. El hombre que intentó destruirme ahora buscaba redención. Y aunque sabía que el camino aún sería difícil, sentí que, por primera vez, realmente era libre. Pero quedaba una última cosa por hacer. Henry estaba arrepentido, sí, pero las consecuencias de sus actos no podían borrarse. Las investigaciones seguían su curso, y sabía que, al día siguiente, enfrentaría lo que había sembrado. Y esta vez, yo estaría lista para enfrentar el futuro con una fuerza renovada. El día amaneció con un silencio extraño, casi solemne. La granja, que siempre parecía llena de vida, ahora estaba sumida en una calma que parecía presagiar algo mayor. Henry salió temprano, llamado a presentarse en la comisaría tras la conclusión de las investigaciones. Lo observé desde la ventana mientras caminaba hacia el auto, más encorvado de lo que jamás lo había visto. Miró hacia atrás. Una sola vez, nuestros ojos se encontraron, pero ninguno dijo nada. Las autoridades ya habían recogido todas las pruebas y emitido las acusaciones formales. Evasión fiscal, desvío de fondos y uso indebido de subsidios eran solo algunas de las acusaciones que Henry ahora enfrentaba. El hombre que siempre insistió en ser visto como el pilar de la comunidad estaba a punto de ser juzgado por su hipocresía. Mientras él lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, yo lidiaba con las mías. La denuncia anónima que hice fue el detonante de todo esto, pero no me arrepentía. No era venganza, era justicia. Henry necesitaba enfrentar sus errores, y yo necesitaba seguir adelante. Con Michael de vuelta en la granja, comenzamos a reconstruir nuestra vida. Estaba consternado al saber todo lo que había sucedido en su ausencia, pero, al mismo tiempo, había alivio en sus ojos. «Lamento no haber estado aquí cuando más me necesitabas», me dijo una noche, tomando mi mano. «Prometo que nunca volveré a dejarte enfrentar esto sola». Y cumplió. Juntos, comenzamos a transformar la granja. Lo primero que hice fue reformar el chiquero. El lugar que alguna vez representó mi humillación se convirtió en un símbolo de renacimiento. Contraté un equipo para limpiar y reconstruir el espacio, instalando sistemas modernos de manejo sostenible. El estiércol, que antes era solo suciedad, ahora se transformaba en abono orgánico, vendido a agricultores locales e incluso a grandes mercados en la ciudad. El negocio comenzó a prosperar rápidamente,
y con las ganancias logramos pagar las multas que dejó Henry y aún expandir la granja de forma ética. La comunidad, que al principio dudaba en confiar en mí, comenzó a verme de manera diferente. En cuanto a Henry, el juicio fue rápido. Fue condenado a 2 años de prisión, además de una multa considerable que prácticamente disolvió lo que quedaba de su fortuna personal. Durante todo el proceso, mantuvo una postura silenciosa, casi resignada. Antes de ser llevado, pidió verme. «No sé si algún día podré reparar lo que hice», dijo, sus ojos llenos de algo que parecía sincero. «Pero espero que, de alguna manera, puedas encontrar paz». «Ya la encontré, Henry», respondí, mirándolo directamente. «Ahora es tu turno de encontrar la tuya». Después de que se fue, la granja finalmente se sintió como mía. No en el sentido de propiedad, sino en el de pertenencia. Por primera vez, sentí que ese lugar no era solo un espacio físico, sino un reflejo de lo que había superado. Hoy, mientras camino por la granja, veo señales de nuestro progreso en cada rincón. El chiquero renovado, los campos verdes, la sonrisa en el rostro de Michael cuando regresa del trabajo. Incluso las personas en el pueblo me saludan con respeto, algo que nunca imaginé que sucedería. El lodo que un día me hundió ahora es la base de mi éxito, y aunque las cicatrices aún existen, no me definen. Son solo recordatorios de que, a veces, necesitamos caer para aprender a levantarnos más fuertes. Mientras miro hacia el horizonte, veo un futuro brillante por delante. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que el pasado finalmente quedó atrás. Hasta el lodo tiene valor, y yo descubrí el mío.